amado Dios. Te damos a ti toda la gloria, la honra y el honor, Señor. Gracias, eterno Dios, en esta mañana por esta palabra que tú has preparado para todos nosotros. Te pedimos que tu palabra halle cabida en nuestro corazón, que vaya acompañada de fe mientras que la escuchamos, Padre maravilloso, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento para que nos sea revelada, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Bueno, muy buenos días a todos y a todas en el nombre de Jesús en esta mañana. Hoy tenemos una lectura maravillosa, de verdad. Quiero darle gracias a Dios en esta mañana por su amor. Quiero darle gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Gracias a Dios por los que perseveramos. Gracias por los que estamos ahí dispuestos cada día, cada mañana, cada tiempo, ¿sí? Para poderlo dedicar en la presencia del Señor. Sabemos que este es un tiempo maravilloso. Sabemos que este tiempo de Dios no es en vano para nosotros, que hoy la palabra que el Señor nos ha traído de verdad la podamos interiorizar, podamos poner en práctica. Y el tema para hoy es el más que suficiente. Dios es un Dios de más que suficiente, ¿sí? Y bueno, estaba pensando antes de preparar este tema de que muchas veces yo siento que hay momentos en los que de verdad se muestra como que es lo que hay, y cuando hablo de lo que hay, siempre es como ese poquito y ya, ¿sí? Y como que por mucho tiempo yo sentía, y bueno, eso creo que también lo hemos trabajado muchas veces acá en nuestro devocional y en este espacio que hacemos de los ayunos, de los devocionales, es que muchas veces todavía seguimos teniendo como la creencia de que a Dios no se le puede pedir dinero, a Dios no se le puede pedir un bienestar económico, ¿no? Y aunque que día que Mónica me llamaba para que le compartiera algo acerca de este tema, porque ella le estaba compartiendo a una mujer y él estaba hablando de las bondades de Dios, ¿sí? Y entonces como que la persona a la que ella le estaba compartiendo no se creía merecedora, ¿no? Como que en sus creencias tenía esto de que a Dios no se le puede pedir dinero, y de verdad que muchas personas creemos que está mal, no nos sentimos cómodos. Y entonces que esta conversación que tuve con ellas en ese momento me resonó mucho, y yo decía, ¿por qué nosotros, a pesar de que leemos la escritura, a pesar de que nosotros tenemos en nuestro interior, porque la verdad quiero que cada uno de los que estamos en este devocional en esta mañana interiorice y revise ahí en su corazón, si de verdad nosotros no queremos ser bendecidos, o si la vida que en el momento nosotros estamos llevando, estamos tan satisfechos y no quiero sonar como a malagradecida ni a esas cosas, no es esa lo que quiero realmente hoy mostrar, sino porque de pronto a veces como que malinterpretamos esto y como que queremos mostrarnos delante de Dios mírenme, yo soy tan humilde, mírenme, yo soy tan piadosa, Señor, tan, no sé, cuando en realidad, y esto quiero aclarar, cuando en realidad Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, independientemente. Dios conoce en realidad lo que nosotros tenemos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos. Y bueno, yo digo, si las personas no les interesara tanto el tema del dinero, entonces las personas tampoco se afanarían tanto en sus ocupaciones, perdón. Porque mirando a las personas que siempre estamos como con esa predisposición hacia a la parte económica, como que siempre nos escudamos de que no, es que esto es lo que hay que mostrar, ¿cierto? Y es que a Dios no se le puede pedir dinero porque ¿cómo así? Y recuerdo no hace mucho, en la iglesia,
Recuerdo que en una ocasión alguien dijo que le quería pedir a Dios una casa más grande, eh, para vivir en un barrio mucho mejor. Y recuerdo que la persona que estaba dirigiendo el servicio ese día le dijo: "Ah, no, lo que pasa es que usted quiere eso para chicanear, para ostentar". Y entonces lo hizo ver como que estaba mal que esa persona quisiera algo mejor. Y yo digo, si vamos a la Biblia, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, en realidad, porque no sé qué nos hace pensar que lo físico o lo material es como aparte, ¿sí? Como que para entrar al cielo necesitamos entrar pobres y bien miserables y andrajosos para poder entrar al cielo. No sé de dónde nosotros tenemos eso o por qué hemos creído eso y por qué vemos mal, de hecho lo hemos visto mal o nos lo han hecho ver mal a las personas que hablan acerca de estos temas, ¿sí? Como, ay, no, es que es el evangelio de la prosperidad. Pero entonces yo ayer realmente haciendo un análisis muy profundo del tema, yo decía, ¿cómo estamos nosotros haciendo quedar a Dios? Sí, porque recordemos que Dios es un padre y la Biblia dice que no cualquier padre. La Biblia dice que Dios es un padre bueno. Y partiendo de que Dios es un padre bueno, quiero que tengamos en cuenta que nosotros, dice la palabra realmente que los hijos se deben parecer a los padres, ¿no? Finalmente los hijos son un reflejo de los padres. Y entonces Jesús dice que él se parecía a su padre. Y cuando uno se detiene a mirar la vida de Jesús, Jesús no era andrajoso, no era un pobre miserable, no era una persona que diera el aspecto todo el tiempo de andar pidiendo limosna, de andar como arrancado, de andar como, porque incluso la palabra cuando hace referencia acerca de la vestidura de Jesús, Jesús no traía cualquier vestidura para los que no saben. En los tiempos de Jesús, la vestidura que tenía Jesús no era cualquier vestidura, era de un solo, de una sola costura. Y lo que eso significaba era que era realmente algo para la época de Jesús, eh, no cualquier ropa, algo hoy así de Gucci, diríamos hoy como para poderlo contextualizar. Pero a lo que quiero ir, y es que de verdad nosotros no tenemos en cuenta que para predicar el evangelio necesitamos dinero, que para pagar los servicios necesitamos dinero, que para poder ayudar a otras personas necesitamos el dinero. Y entonces nos hicieron ver como que era malo, como que Dios esto es lo que le tira a usted, mire a ver ahí cómo usted se las arregla con lo poquito que tiene y entonces resuelva porque Dios de verdad no está interesado en darle a usted dinero. Y si le da, entonces Dios le da muy medido a usted para que usted no se pierda, porque creo que esto fue lo que la señora dijo, ¿cierto, Mónica? Como que ella no podía tener dinero porque se iba a perder, o como si realmente Dios hiciera excepción de personas y los ricos de verdad les estuviera preparado el infierno. Entonces, para los ricos no hay entrada al reino de los cielos. Y yo digo, finalmente, el dinero no es ni malo ni bueno, si lo vemos así en realidad, ¿sí? Porque donde está eso es en el corazón de las personas. La Biblia dice que lo que sale del corazón sale. Y vamos a estar estudiando hoy, quiero que hagamos un repaso, hoy vamos a estar yéndonos al libro de Números. Vamos a estar hoy estudiando Números, capítulo 13, vamos a estar leyendo Números capítulo 13. Y miren, hay algo que de verdad ayer estuve muy eh, pensando mucho, y es que cuando leía esto, yo de verdad me quedaba asombrada porque cuántas veces nosotros hemos hecho quedar a Dios como un Dios tacaño, como un Dios miserable, como un Dios malvado, como un Dios castigador, como un Dios injusto, como un Dios, o sea, y nosotros, no lo digo, no lo dice la palabra, sino nosotros, porque no hablamos lo que dice la palabra conforme a la palabra, sino conforme a nuestros impedimentos, a nuestras creencias, a todo lo que nosotros traemos, pero no hemos ido realmente a la palabra para revisar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y este tema de hoy se llama más que suficiente porque ellos en el pueblo de Egipto, hablando de los israelitas, dice la palabra que tenían lo suficiente en realidad.
Y incluso ellos mismos, cuando Dios los saca de Egipto, ellos mismos recuerdan la vida que tenían estando en Egipto, ¿sí? Y entonces esto de verdad me sorprendió muchísimo, porque todos sabemos, y los que no sabemos, en algún momento hemos leído, o los que no, pues aquí vamos a estar leyendo. Y para los que no han leído este texto, aquí habla acerca de la misión de los 12 espías. Vamos a ver cuál era la misión de estos espías, ¿sí? Y también muestra que cuando ellos ya estaban de cierta forma en cierto lugar, Moisés los envía a reconocer la tierra. Los envió a reconocer la tierra para que ellos se prepararan y para que tuvieran en cuenta lo que Dios les había dispuesto, lo que Dios les había preparado a ellos. Y entonces era demostrarles que se había llegado el momento de tomar las promesas, que se había llegado el momento de entrar a la tierra prometida y un descubrimiento que se hace aquí que de verdad, yo creo que nos pasa y que nos ha pasado en algún momento, y si no les ha pasado, de verdad démosle gracias a Dios, porque espero que no les pase y que no nos vuelva a pasar a los que ya nos ha pasado, porque yo sí me incluyo realmente, a mí me pasó y en su momento que me pasó por tener todas estas creencias con respecto a que el dinero era malo, a que no era tan importante. Y les he contado que cuando he ido bueno, al tema de los indígenas y a compartir el evangelio a los indígenas, muchas veces yo me había impedido de ir simplemente porque no tenía los recursos, porque no hay personas que digan, saben, yo realmente estoy interesada en que las culturas indígenas puedan ser evangelizadas y que ellos, al igual que nosotros, conozcan el evangelio. Porque para los que no sabemos, los indígenas, ellos no tienen la cultura como nosotros, ¿no? Entonces las creencias de ellos son muy diferentes. Y vamos a estar leyendo Números, capítulo 13, versículo 1, Phil. ¿Sí? Y vamos a estar leyendo y de verdad que hoy Dios sea hablándonos tremendamente. Dice así, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Sacur; de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neptalí, Naambi, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Algo también para tener en cuenta, no sé si ustedes se han podido notar que Dios a las personas que llama en su momento les cambia el nombre, ¿no? De hecho, a Abraham le cambiaron también el nombre, a Sarai le cambiaron también el nombre, porque ella antes de ser Sara era Sarai. Ya vamos a estudiar eso también, para que Dios nos cambie a nosotros también el nombre. Entonces, pónganle cuidado. Luego dice, les envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Neguet y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat.
Y subieron al Neguet y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anat. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés, o sea que se tardaron 40 días ellos en esta misión. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat. Amalek habita el Neguet y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, repita ahí conmigo, hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amén. Nosotros muchas veces hemos leído y hemos visto que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla acerca de bendecir, ¿cierto? Y el bendecir tiene que ver con hablar bien, o sea, es decir, bien. Por eso es que siempre yo les comparto que si uno no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada. Y en ese dice la palabra también cuando llama Dios a Abraham en el Génesis, dice que te bendeciré, ¿sí? Y haré de ti una nación grande y serás de bendición. Entonces, Dios lo llama a Abraham para bendecirlo, pero a su vez también para que Abraham sea de bendición para muchas personas. Y cuando Dios lo llama, no sé si usted recuerda, pero cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y hablando en Hebreos acerca de la fe, dice ahí que Abraham salió sin saber a dónde iba, simplemente teniendo la confianza y la esperanza en que el que había dicho, o sea, Dios en este caso, cumpliría todo cuanto le había prometido. Y también en que Dios tendría para él lo mejor, ¿sí? No solo lo suficiente, sino más que suficiente. Porque cuando usted va y estudia la vida de Abraham, Abraham no era cualquier persona. Y esto no solamente lo estoy hablando en el plano espiritual. No sé por qué nosotros tenemos como el concepto de que lo físico o lo material no importa cuando somos nosotros seres integrales, porque nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y la palabra nos manda de cierta forma a cuidar nosotros nuestro ser. Y la Biblia dice: y todo nuestro ser, dice así, y todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo. ¿Sí? Y entonces nosotros necesitamos cuidar de nuestro ser de manera integral.
Y algo aquí para tener muy en cuenta, y eso también ya lo hemos trabajado y lo hemos venido hablando muchísimas veces, de que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, no lo sacó porque en Egipto estuviera aguantando hambre. Ellos no estaban aguantando hambre. Ellos no estaban teniendo dificultades para dormir, igual tenían un techo, tenían mm, la comida, tenían lo necesario, pero el sueño de Dios era preparar a su pueblo, sacar a su pueblo de la esclavitud, ¿cierto? Para que tuvieran una vida abundante. En el devocional pasado, yo recuerdo que les hablaba acerca de que, hablando en Juan en el capítulo 10, que el enemigo, la palabra dice que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Y eso no es casual, miren, dice, para robar, para matar y para destruir. ¿Qué nos deja el enemigo? Robo, muerte y destrucción. Pero ¿qué nos trae Dios? La Biblia dice que que Él ha venido para darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. De alguna u otra forma, Dios siempre busca a nosotros bendecirnos, ¿sí? Porque mientras por el otro lado hay muerte, Dios a nosotros nos ha dado vida. Mientras por el otro lado hay pobreza y destrucción, Dios nos ha permitido en Jesús tener esa vida en abundancia. Y esa vida en abundancia no tiene nada que ver con la escasez, en absoluto. ¿Sí? Y aquí, cuando habla acerca de ir a reconocer la tierra, les dieron una labor, una tarea. Y era, miren, tienen que ir a mirar si la tierra es buena o mala, si la tierra es esto o aquello. Y entonces ellos tenían que revisar eso, ir a lo que Dios estaba mirando, probando realmente era lo que había en el corazón de ellos. Como nosotros, si en nuestro interior está eso de que todo es malo, pues así mismo vamos a estar viendo las cosas siempre. Siempre vamos a estar mirando lo negativo, siempre vamos a estar mirando lo que no nos gusta, lo que no. Y cuando Dios los envía a ellos, ellos en lugar de ver las cosas, porque dice que si era una ciudad, si vivían en aldeas o era una plaza fortificada, ¿sí? Y realmente lo que yo puedo ver, lo que puedo entender en cuanto en el trabajo que ellos fueron a realizar de reconocer la tierra, era que se pudieran dar cuenta lo hermoso y maravilloso que Dios tenía para ellos. Porque aquí dice una tierra que fluye leche y miel. Entonces no era una tierra de solo lo suficiente, porque el que diga fluye quiere decir que todo el tiempo tenía más que suficiente para darles. Porque aún, mire cómo habla acerca del racimo de uvas, ¿no? Era un racimo de uvas pequeño, era tan grande que necesitaron dos personas para poderlo cargar. Se necesitaban de dos personas. Así que no estamos hablando de algo pequeño, de algo escaso, de algo diminuto, pero tenemos la percepción de que Dios siempre quiere para nosotros como tenga este poquito y ya, confórmese con esto y ya, ¿sí? No pida nada más porque entonces no, porque no va a estar bien, porque entonces no va a ser humilde. Y yo pienso, y esto vuelvo y lo digo y lo reitero todo el tiempo, es que cuando nosotros vemos las escrituras, Dios tenía algo más grande para ellos, pero ellos no se pudieron ver ahí. Y dijeron, vieron lo malo y dijeron, no, eso, miren, la gente de ese lugar es más grande, más alta, nosotros la verdad parecemos ahí como langostas, como cucarachas ahí delante de los demás. Y yo digo de verdad, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido menos que las demás personas? Porque no tenemos el dinero, porque no tenemos el estudio, la universidad, los títulos, en fin. Pero quiero que te lo revises ahí, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros, en lugar de confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra, nos detenemos a ver las noticias, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo que estamos viviendo actualmente? Y eso nadie está diciendo ni está desconociendo que no sea una realidad. Pero miren que el hablar mal es tan tremendo porque aquí la palabra dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. O sea, que se enfocaron, aparte no vieron, venga, sí, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra que los frutos son grandes, que donde la tierra, lo que usted le siembre, le va a dar, es una tierra maravillosa, donde sus casas y todo son, mejor dicho, fortificadas.
pero Dios ha dicho que nos la va a dar. De manera que si Dios nos va a dar eso, tomémoslo, hagámoslo porque Dios está con nosotros. No, ellos dijeron, no, eso es demasiado, no podemos contra eso. No, esta pandemia de verdad, el virus, no, mire, la gente se está muriendo. No, ¿y ahora qué vamos a hacer? No hay que tener cuidado, no podemos salir, no podemos esto, no podemos lo otro, porque miren, o vamos nosotros a hablar conforme a la palabra, lo que la escritura dice, donde dice que Dios nos guarda, que si en vano, que si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Sí, porque eso dice la escritura. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a estar hablando? ¿Qué vamos a decidir de ahora en adelante? Hablar nosotros, porque la palabra de Dios muestra muy claro el que Dios lo que quería para ellos era una tierra que fluía leche y miel. Y miren, de verdad, yo les digo con mucho amor, porque uno muchas veces no es consciente de que lo que estamos hablando o bien da esperanza o bien le pone cargas a la gente. Y aquí, cuando ellos empezaron a decir, porque la mayoría empezaron a decir, los habitantes de esa ciudad son demasiado grandes, nosotros no los podemos enfrentar, miren, nosotros somos como unas langostas insignificantes delante de ellos, porque así dicen. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Esa era la percepción de ellos, mas no era que ellos los vieran de esa forma. ¿Cuántas veces nuestra percepción ha sido así, no? Creemos que los demás nos ven insignificantes, pero es como realmente nosotros nos vemos a nosotros mismos. No nos vemos como Dios nos ve. Todavía seguimos bregando con eso. ¿Sí? Todavía nosotros no nos vemos fructíferos delante de Dios, como dice acá Jacqueline, nos vemos como tierra estéril que no podemos dar fruto, eso es cierto. Y no decimos, venga, Dios ha puesto su espíritu en mí, Dios ha enviado a su Hijo por mí para darme vida, vida en abundancia y vida eterna, para bendecir, porque la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, Jesús vuelve y recalca y dice, bendecid y no maldigáis. ¿Sí? Y ese maldecir es hablar mal, decir mal, estar todo el tiempo mirando lo que no necesitamos, porque de eso ya tenemos mucho. Y yo digo, ¿cuál es el problema en nosotros no permitirle a Dios bendecirnos? Porque la gente dice, ay, mire, y eso que va a la iglesia, y eso que tiene a Dios, y mírela cómo vive. No tiene ni para el almuerzo, no tiene ni para el desayuno. ¿Qué es eso? Yo decía, Señor, de verdad. Y por eso, si usted nota la escritura, Abraham era un hombre rico, Jacob era un hombre rico, José era un hombre rico, que estuvo en la mala por algún tiempo, pero todos ya sabemos que era parte del propósito y de la formación para que fuera un gran gobernador, pero no ese no era su estado, ¿cierto? No era en donde se iba a quedar. Y miren, aquí les puedo hablar de todos. Jesús nació pobre, en una familia de un extracto bajo, pero Jesús no vivía como pobre, déjeme decirle. Nunca. Si ustedes van y leen los evangelios, Jesús, a pesar de que era humilde, que era un carpintero, que nació en un pesebre, que su familia no tenía el más alto estatus en la sociedad y no era tan letrado, digámoslo así, que no fue a la universidad, que no fue a muchas cosas, que no tenía, porque a veces dice la escritura inclusive de los apóstoles, ¿no? Que eran gente del vulgo. Pero una cosa es que vengamos nosotros de una cuna de escasos recursos, de una familia sencilla, hablándolo de forma económica, y otra muy distinto a vivir como pobre. Jesús nunca vivió como pobre, si usted se da cuenta. Porque a cuántas personas Jesús les daba de comer, empezando por ahí nomás. Porque Jesús era un hombre abundante. ¿Sí? Jesús siempre, y uno cuando va a las escrituras y uno mira lo que la palabra de Dios dice, cuando trajeron, por ejemplo, en esos 5,000 hombres que habían, que vinieron a escuchar el discurso de Jesús, y entonces ya estaba tarde y los apóstoles le dijeron, mira, despáchalos porque ya es tarde, la gente necesita ir a comer. Y Jesús les dice, denle de comer ustedes. Y ellos se asombran y dicen, ¡ah! ¿Cómo así nosotros? No, pero ¿de a dónde?
¿sí? Porque se veían pobres, se veían sin dinero, se veían sin opciones, como muchas veces nosotros nos hemos visto sin opciones. Y claro, como nos vemos sin opciones, pues así nos manifestamos sin opciones, porque es como nos estamos viendo si ustedes no lo notan. No nos vemos ni siquiera como hijos de Dios, merecedores por su gracia. No porque, ay, no, yo qué buena, mírenme, yo merezco todo. No, por su gracia, merecedores por su gracia, merecedores por su misericordia, por su voluntad, por su benevolencia. ¿Sí? Por su bondad, por su generosidad, como dice la palabra. Y aquí esto me sorprende mucho porque Jesús les dice, denle ustedes de comer, ni los manden por allá, porque si ustedes los envían, la gente se va a desmayar por el camino. No va a llegar, no tiene caso. Nosotros tenemos un Padre abundante, un Padre generoso, entonces hagámoslo nosotros. Y entonces ellos dirían en su momento, está loco. O sea, ¿de qué está hablando este man? Está loco porque ¿cómo les vamos a dar de comer? A ver, señor, le recordamos que solamente hombres son 5,000, sin contar las mujeres y los niños. A ver cuántas serían las personas entonces en ese momento. Porque ahí solamente se está contando los hombres, ¿no? No las mujeres, no los niños. Dice que en hombres eran 5,000. Y entonces dice la palabra que alguien dijo, mire, yo tengo tres panes, creo, y 5 peces, ¿sí? Y entonces, como que yo creo que ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? 3 panes y 5 peces no es suficiente, no alcanza para darle de comer a tanta multitud, pero para Jesús era más que suficiente. Y ya les voy a decir que una cosa es suficiente y otra cosa es más que suficiente. Para Jesús era más que suficiente. Jesús no vio solamente 3 panes y 5 peces, o era lo contrario, no sé, pero era algo así en todo caso. ¿Sí? Él no lo vio así. Y entonces él vio que su padre era un padre de multitud, de multiplicación, de abundancia, no de escasez. ¿Sí? 5 panes y 2 peces, digamos, que me encantan ustedes porque ustedes son, mejor dicho, es que en otro evangelio creo que dice tres panes y 5 peces, algo así, bueno. Pero ya Josmar nos confirmó y son 5 panes y 2 peces, ¿cierto? Entonces, qué maravilloso podernos dar cuenta nosotros en realidad que Jesús no vio que eran 5 panes y 2 peces. Él vio más. Y entonces dice que oró por eso, y entonces dice que se multiplicaron y los partió, y en fe los partió y hizo la multiplicación. Y entonces la gente comenzó a servir a otros. Y dice que todo el mundo comió, y le voy a decir que es más que suficiente porque la Biblia luego dice que sobró, no que hizo falta, sino que sobró. Incluso lo que sobró era más que lo que se había dado al principio. Y nosotros muchas veces nos sentimos mal cuando sobra. Y si quieren, nóteselo y verá que cuando algo nos sobra, uno se siente mal. Ay, no, no, es que cómo es que me está sobrando. No, que no sobre. Hagamos medido, que no sobre. El otro día, aquí cerca de mi casa, hay un negocio que ellos hacen arepas y las arepas de allí son muy ricas, pero ellos nunca hacen más que suficiente, siempre están como medidos, no, porque es que se va a perder, no, entonces qué día les pregunté acerca de algo y me dijeron, no, porque es que ya se acabaron, entonces yo decía, pero ¿por qué no hacen más si a ustedes les va muy bien? Y dijeron, no, porque es que hay veces se queda, entonces de una me acordé de esta palabra, yo decía, o sea, mente de escasa, no tenemos una mente de abundancia, no tenemos una mente donde nosotros podamos ver a un Dios generoso, a un Dios multiplicador, que sobre. Y la Biblia cuando habla en Malaquías dice, para que sobre y abunde. ¿Sí? Y también dice, dad medida buena, apretada, remecida, o sea, abundante. No, siempre estamos viendo como desde la escasez. No, cuidado que no sobre, no eso que sea completo. Venga, contamos cuántos somos para que sea medido. No sé quién nos enseñó a medir. Pero Dios, cuando uno va a su palabra, uno ve a un Dios generoso, un Dios abundante. Y como les digo, Jesús, a pesar de que sí, venía de una cuna pobre, era pobre, Jesús no vivió como pobre, déjeme decirle. Él nunca se sintió pobre.
Sí, a pesar de que no tenía casa propia, como dice la escritura, a pesar de que no tenía muchas cosas, pero Jesús siempre hizo lo que tenía que hacer. Y una de estas cosas es que Él multiplica los peces y los panes, ¿cierto? Y le da de comer a cantidad de gente. Y no lo hizo una vez. Y entonces uno siempre puede mirar incluso en todo, porque Jesús pagaba sus impuestos, o sea, cumplía con todo lo de la ley. Incluso le paga a otro, ¿no? Porque le dicen, ve y saca del mar un pez y ahí abre la boca del pez y ahí vas a encontrar esto y ve y págalo por ti y por mí, paga el impuesto tuyo y el mío. Y entonces nosotros siempre como que estamos limitados. Venga, es solamente esto lo que puedo recibir, es solamente esto lo que Dios me puede dar. Y entonces, por eso es que nosotros muchas veces como que tropezamos, como que nosotros no encontramos, ¿sí? Ese fluir de Dios en nuestra vida, porque somos nosotros los que condicionamos todo el tiempo, los que no nos podemos ver y nos damos cuenta que en todo eso, el Dios que estamos mostrando no es un Dios de amor ni de generosidad, porque cuando ellos terminaron de hablar estas palabras, miren lo que dice. Entonces el versículo 1 y 2 del capítulo 14 de Números. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud. O sea, toda la multitud, después de que escucharon a los espías, ¿saben qué dijeron? Lo siguiente, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. O sea, ¿por qué? Porque les presentaron un Dios malvado, ¿sí? ¿Y por qué nos trae Jehová, ven, a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ya, a la pobreza, a la escasez, a la miserabilidad, al estar conformes. No, más bien regresémonos. ¿Para qué vamos a esto? Es mucho trabajo. Además, Dios nos trajo a morirnos. ¿Cuántas veces? Y yo lo digo, tengo que reconocer que el Dios que me presentaron era un Dios bastante cruel. Y entonces un Dios que estaba esperando a que yo me equivocara para darme látigo, ¿no? Porque fue lo que ellos entendieron en este momento. ¿Mm? Y por eso la escritura dice que ellos, ¿qué pensaron en ese momento de una vez? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, desertemos, ya dejemos esto acá. Dios nos trajo fue a morirnos. Ellos no vieron que Dios quería lo mejor para ellos, que Dios estaba con ellos, que no iba a permitir que los tocaran. Porque cuando usted va, y ahí le dejo de tarea leer el Salmo 105, para que comprendamos un poquito más hoy, ¿sí? Salmo 105, le hace todo el Salmo 105 y ahí se va a dar cuenta la bondad de Dios, lo amoroso de Dios, pero ellos no lo vieron así. ¿Sabe por qué no lo vieron? Porque hubo gente que se encargó de hablar mal y de hacer ver a Dios como un Dios mezquino, como un Dios pagano, como un Dios que solamente quería darles juguete, ¿sí? Llevarlos en la mala. Y entonces decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, escuchen lo que dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Pero claro, les recuerdo que eran 12. De esos 12, 10 hablaron pésimo, 2 hablaron bien. ¿A quién sigue la gente? A la multitud, ¿cierto? Porque la gente considera que más de 2, entonces es verdad. Entonces, no es que la mayoría de la gente, la multitud de la gente dice tal cosa, entonces nosotros no corroboramos, simplemente nosotros decimos, no, es que se dice. Y repetimos lo que se dice y damos por hecho que lo que se está diciendo es la verdad absoluta. Incluso está en los productos, ¿no? Porque la gente, todo el mundo, ahorita por ejemplo está muy de moda un producto que están todo el mundo comprando y eso es lo máximo y la gente como que, yo digo, la gente, ¿verdad? Se da garra o nos damos garra creyendo en cuentos todavía. ¿Por qué no revisamos? ¿Por qué no nos cercioramos?
¿Por qué no vamos y escudriñamos la palabra? ¿Por qué no le decimos a Dios que sea Él mostrándonos? ¿Sí? Y entonces dice, ya hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Tierra que tenía más que suficiente. No solamente lo suficiente, sino que tenía más para ellos, donde iban a estar a sus anchas, donde iban a estar de manera abundante, donde todos ellos podían sembrar y tener cada uno lo suyo. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Imagínense que incluso por ellos querer hacer las cosas bien, ¿sí? Por animar al pueblo, por mostrarles la otra parte, los iban a apedrear. ¿Ah? Y esto, miren, de verdad es así porque no hace mucho me pasó algo que le estaba hablando a una persona y de hecho le estaba diciendo, no te preocupes, mira, Dios está contigo, Dios, y de hecho se enojó, se ofendió conmigo porque yo le estaba diciendo que no, porque no me ponía a llorar con ella, porque no me podía a decirle, ay, sí, pobrecita tú, no, de verdad, tan duro que te ha tocado, ¿cierto? Porque a veces como que esperamos la lástima de los demás y no damos nosotros esa fuerza y no entendemos nosotros que venga, Dios no quiere que estemos mal. Dios quiere que estemos bien, que estemos sanos, que nosotros tengamos cada día la provisión, porque como les digo, Jesús ganó vida, vida en abundancia y vida eterna para nosotros. ¿Qué nos hace pensar que nosotros realmente tenemos que estar mal? Y esto es algo que últimamente me ha ayudado muchísimo. Ahora bien, cuando nosotros tenemos para pagar nuestras deudas, para pagar nosotros los recibos, para cumplir con nuestras obligaciones, para disfrutar, ¿acaso no damos gracias a Dios por todas estas cosas? Cuando usted paga su recibo, no dice gracias Dios porque pude pagar mi recibo de la luz, gracias Dios porque pude cumplir con la cuota del banco, gracias Dios porque pude cumplir con la cuota del apartamento, gracias Dios porque esto, porque aquí, porque lo otro. ¿Desde dónde? O sea, desde, no sé, y esto mire es absurdo, pero yo no he visto nunca a un pobre feliz, ¿sí? Disfrutando, porque siempre estamos, o sea, por un lado decimos, no, es que el dinero es malo, y entonces no, pero nos la pasamos 24/7 intentando generar ingresos, buscando el dinero. Y es que de verdad nosotros necesitamos creerle a Dios, necesitamos colocar nuestros sueños, nuestros propósitos, todos nuestros emprendimientos delante de Dios, porque Dios es el que nos provee, porque Dios es el que nos lleva, porque Dios es un Dios abundante, maravilloso. Si hay alguien que quiere que nos vaya bien, mire, de seguro ese es Dios. Nunca estuvo en el corazón de Dios que ellos murieran en el desierto. Y ellos hacen una declaración, y la declaración que hacen es de muerte. Ojalá muriéramos en este desierto. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú y yo hemos hecho declaraciones no precisamente de vida, no precisamente de abundancia, no precisamente de bendición? ¿No? Nos hemos enlazado con los dichos de nuestra boca, hemos quedado presos en los dichos de nuestros propios labios y hemos dicho cosas como, no, pero a mí no me puede ir bien. No, pero es que yo no me lo merezco. No, pero es que, ¿será que sí? No, pero de pronto es que yo, esto que me está ocurriendo, yo lo merezco. ¿Cuántas mujeres de verdad sienten que la garrotera que su marido les da es porque se la merecen? Porque alguien les hizo creer eso, que está bien que les peguen, que está bien que las ultrajen, que está bien que las traten mal, ¿cierto? No, porque es tu marido y entonces como es tu marido te tienes que aguantar, porque como sea, tú te tienes que aguantar. Y miren, por eso digo, si vamos a hacer declaraciones, como hablábamos el devocional del lunes, hagamos declaraciones como, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿sí?
como el Salmo 91 cuando dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y miren algo aquí tan tremendo. Y entonces dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 18. No, leamos desde el 14. Y dice, y lo dirán a los habitantes de, bueno, no, mejor dicho, leámoslo desde antes. Ya les voy a decir, desde el versículo 9, donde estábamos ahí, números 14, 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Esas fueron las palabras de Josué. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. O sea, que Dios tuvo que intervenir para que no los mataran. Y Jehová dijo a Moisés, escuchen esto, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Les abrió el mar rojo, no les sirvió. Les descendió maná, tampoco les sirvió. Les abrió agua en el desierto, tampoco les sirvió. Los guardó del sol, tampoco les sirvió. Los cuidó de que su ropa no se envejeciera, ni que sus vestidos se rompieran o esto para que se vieran andrajosos, tampoco les sirvió. Nada de lo que Dios hacía, tampoco nada era suficiente para ellos. Y yo los heriré, dice Dios, de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que día a día, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos, imagínense. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Por eso les digo yo que el propósito y la voluntad de Dios nunca es castigar ni azotar, ¿no? Siempre busca que el hombre llegue a él de manera tranquila, aunque el hombre no entiende esa forma, ¿no? Y entonces miren que Moisés intercede por el pueblo y Dios perdona al pueblo, pero quiero que miremos y dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. No era que Dios no les quería dar. Ellos mismos declararon que se iban a morir en el desierto. Y así fue como sucedió. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Y no fue porque Dios
eso era lo que había preparado para ellos, ¿no? Dios nunca preparó eso para ellos. Eso salió de la boca de ellos mismos. Esa declaración de ojalá muriéramos en el desierto la hicieron ellos mismos porque no le creyeron a Dios, porque el concepto que tenían acerca de Dios era un concepto malo, era un concepto equivocado, era un concepto donde creían que Dios los había traído para matarlos, para castigarlos, para matarlos de hambre, ¿sí? Para ponerlos por presa, porque ellos, eso era lo que ellos dijeron. Y si quiere usted, estúdielo bien y se dará cuenta cómo era la percepción que ellos tenían acerca de eso. Y miren, no era que habían visto una sola cosa, vieron cada milagro de los que Dios hizo en Egipto cuando hubo lo de las 10 plagas, porque recuerdan que cuando Moisés entró, manifestó todos estos milagros para que ellos realmente pudieran creer. Y cuando viene Jesús, Jesús trae esta misma aclaración y Jesús dice, si no me creéis a mí, creed a las obras que yo os hago. ¿Sí? Porque echó fuera los demonios y dijeron demonio tiene. Hizo los milagros y dijeron demonio tiene. Sanó a los enfermos y dijeron demonio tiene. Entonces, si ustedes notan, nada de lo que hizo Jesús, las personas, muchas de aquellas personas que lo oían, creían que era el Hijo de Dios, ni aún con las obras. Y entonces, cuando las personas no creen ni a las obras, ni a eso, ya no queda nada más, porque sin duda hay incredulidad en el corazón. Y cuando hay incredulidad en el corazón, pues como les digo, ya no queda nada más por hacer. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Pero por qué? Por su misma incredulidad, porque no ha creído. Porque no se trata aquí de hacer o no hacer, se trata de realmente poderle creer a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y les voy a decir que la escritura dice que Dios es bueno y bueno en gran manera. Y como dice aquí, lento para la ira, pero grande en misericordia. Dice que Él tiene misericordia de nosotros. Y entonces es nosotros reconocer, Señor, hemos hablado mal, tenemos que reconocer que hemos hablado mal, que no hemos hablado conforme a tu palabra, que no hemos bendecido, que aún no nos hemos podido ver como tú nos ves, porque dice la palabra también que el cuerpo de Jesús fue molido para que nosotros pudiéramos ser sanos. Dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros como que sí, pero que no, ¿cierto? Como que nos cuesta todavía creer, como que nos cuesta todavía mirar a Dios realmente como la palabra muestra. Un Dios bondadoso, un Dios que conoce nuestra condición, que se acuerda de que somos polvo, porque eso somos, físicamente eso somos. Pero pues, ¿qué dice la palabra? Que los días del hombre son contados, que somos como la hierba del campo, ¿no? Y entonces no sé por qué se nos hace raro que la gente se esté muriendo, si es lo que hay. Además, que lo más seguro que el ser humano tiene al nacer es la muerte, pero tampoco nos familiarizamos porque le tenemos miedo a la muerte, porque no vemos la muerte como parte de la vida. Entonces, quiero que le demos gracias a Dios hoy en esta mañana por su palabra y que de verdad entendamos que lo único que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros es nuestro bienestar, que Dios quiere bendecirnos. Y dile, Señor, yo, no, yo me permito, y díselo así, porque a lo mejor eres tú quien no se ha permitido, soy yo quien no se ha permitido, ¿sí? Que Dios nos bendiga como Él quiere, porque Él quiere bendecirnos con lo mejor de su casa, dice la palabra. Y no solamente estoy hablando de lo económico, no solamente estoy hablando de eso, estoy hablando en todos los aspectos de nuestra vida, prósperos en salud, ¿sí? En bienestar espiritual, en bienestar emocional, en bienestar físico, que no nos duela absolutamente nada, que podamos entrar, salir, que podamos disfrutar de ese día a día, que podamos compartir con nuestros seres amados, con las personas cercanas a nosotros. Miren, no nos perdamos de disfrutar minuto a minuto, segundo a segundo. La vida es demasiado corta para que estemos disgustados, para que no nos hablemos, para que estemos aislados. Es aquí y es ahora. La vida comienza en este mismo momento. Disfrútate incluso el estar a solas contigo, con quien sea que estés, ¿sí? Y permítele a Dios que te muestre lo grande, lo maravilloso, lo eterno, lo desconocido, su hermoso poder,
Si yo digo, si las personas supieran que lo que Dios quiere es sanarlas, que lo que Dios quiere es consolarlas, que lo que Dios quiere es edificarlas, nosotros no hablaríamos de la forma que hablamos todo el tiempo. Seríamos cuidadosos con nuestros hijos. ¿Cuántas veces hemos maldecido a nuestros hijos? Les hemos declarado sufrimiento. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña mi mamá decía, malditos ustedes, cuando tengan sus hijos les harán lo mismo. Y ni siquiera yo era una niña, ni siquiera tenía novio en aquella época, nada, y ya estaba escuchando esas palabras de malditos tus hijos. Y ahora entiendo que mi mamá decía eso porque en su momento su mamá se lo dijo muchas veces. Y yo digo, no, gracias Dios, gracias Señor por tu eterna misericordia, por haber enviado a Jesús. Démosle gracias al Señor en esta mañana por la vida que nos ha permitido, ¿sí? Por el esposo, por los hijos, por lo que hay en este momento. Démosle gracias a Dios porque si estamos solos, bueno, gracias Señor, porque por algo es, ¿sí? Algo necesitamos aprender. Gracias, eterno Dios, porque tú estás conmigo, porque sola no estoy. Que no esté acompañada físicamente no significa que estemos solos, ¿no? Dios siempre está con nosotros, siempre está con nosotras. Dios es bueno. Padre maravilloso, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, por ilustrarnos, por capacitarnos, por mostrarnos, Señor, tu verdad, Dios. Gracias porque nosotros hemos impedido muchas veces que podamos ser bendecidos, Señor, que podamos vivir en tu gracia, Señor, en tu favor, en tu misericordia. Hoy te bendecimos en esta mañana, Señor. Hoy nos permitimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo bendiciendo nuestra vida, proveyendo para todo lo que necesitamos, Señor. Suple, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Trae, Señor, los recursos del norte, del sur, del oriente, del occidente, Señor. Que seas tú, Señor, con tus bendiciones de lo alto, de lo ancho, de lo profundo, Señor. En el nombre de Jesús, amado Dios, bendiciendo a nuestros hijos, la vida, Señor, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos, Señor, de nuestro país, Padre maravilloso. Y bendecimos nuestra nación, bendecimos nuestra vida, amado Dios. Hoy nos bendecimos a nosotros mismos, Señor, porque somos una nación bendecida y para bendecir, Padre maravilloso. Hoy declaramos, Señor, tu amor, tu gracia en nuestra vida, Señor, tu prosperidad, tu abundancia, Señor, tu generosidad, Padre bueno. Gracias, eterno Dios, Señor, porque tú no nos quieres ver mal, porque tú no nos quieres ver alcanzados, Señor, contando la moneda, Señor. Tú no nos quieres ver, Señor, sufriendo para llegar a fin de mes, amado Dios. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, damos gracias a ti. Hoy levanto mis manos delante de ti, declarando, Señor, tu amor y tu generosidad sobre mi vida, Señor, tu abundancia sobre mi vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias por la salud. Gracias por lo que Jesús ganó para mí, Señor. Hoy te alabo y te bendigo, Señor, por esa salud maravillosa, Señor, por esa vida de riqueza, Señor, en todos los aspectos, físico, emocional y espiritual, Señor. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. Gracias, Padre, porque tú perdonas nuestros pecados, porque tienes misericordia de nosotros. Hoy reconocemos que hemos pecado delante de ti, que hemos fallado, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Que la sangre de Jesús, la sangre de tu Hijo nos limpie de todo pecado. Prepáranos, capacítanos, Señor. En el nombre de Cristo te damos muchas gracias. Amén y amén.